¿Qué significa estar enfocado? Converse con su hermano allí, dígale, hermano, ¿qué será eso de estar enfocado? A ver a qué conclusión pueden llegar allí. Ahora pregúntele, ¿por qué los cristianos, los creyentes, en su vida cristiana muchas veces se desenfocan de la misión de Dios? ¿Por qué muchas veces los creyentes en su vida cristiana se desenfocan de la misión de Dios? ¿Qué será lo que pasa? A ver, ¿qué significa estar enfocado según lo que conversaron allí? ¿Cómo, hermana? Estar centrado en algo. Ajá. ¿Quién más? Ok. Fijar la vista en un objetivo sin mirar hacia los lados. Sí, mayormente tiene que ver con eso. Concentrar la atención, la energía, el esfuerzo en un objetivo específico. Y la otra pregunta, ¿cómo la respondieron? ¿Por qué muchos creyentes en su vida cristiana se desenfocan de la misión de Dios? Ajá, si no están enfocados en eso es porque están enfocados en otras cosas. Ajá. ¿Qué más? Hay distracción. ¿Algo más? Ajá, como estar enfocado en lo terrenal, ¿no? Ok. Hoy veremos el ejemplo de una iglesia que algunos la han llamado la iglesia de las 3P. Aunque era una iglesia pequeña, pobre y perseguida, era una iglesia que estaba enfocada en la misión de Dios. Era una iglesia que con amor, que con perseverancia, dice el texto que lo llenaron todo del evangelio. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias allí en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, y vamos a leer el párrafo que está de los versículos 2 al 10. Vamos a ver esa iglesia de las 3P. ¿Por qué la iglesia de las 3P? Porque era pobre, pequeña y perseguida. O sea, eso no era un cuadro muy alentador, ¿no? Aparentemente. Estamos allí en primera los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo tengo un principio para compartir en esta mañana,
que dice de la siguiente manera: para enfocar nuestras vidas en la misión de Dios es necesario obedecer la palabra, tener un cuadro completo de la tarea y hacerlo todo para la gloria de Dios. Para enfocarnos en la misión o enfocar nuestras vidas en la misión de Dios es necesario obedecer la palabra, tener un cuadro completo de la tarea y hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a empezar estableciendo el contexto en relación a la iglesia de Tesalónica. Es la iglesia de la que habla esta carta del apóstol Pablo. A nosotros al estudiar este pasaje es clave, es crucial entender que Pablo estaba estableciendo una iglesia. Él estaba estableciendo una iglesia y esta no era una institución rígida, meramente hablando. No, era un organismo vivo. Todo lo que describe ahí, lo que leímos, habla de una iglesia movilizada, activa, un organismo vivo, y que se sostenía a través de la enseñanza de la palabra de Dios y que se mantenían fieles a lo que el liderazgo había enseñado, por lo que el mismo apóstol Pablo dice allí. Oye, ustedes han venido a ser imitadores de nosotros. Es decir, que ellos estaban haciendo lo que se les había indicado. Así que no solo esta, todas las cartas del apóstol Pablo, los escritos del apóstol Pablo, no son escritos rígidos, institucionales, no. Estaba dirigido a la iglesia, a una comunidad de creyentes, a los hermanos. Eran cartas, hermanos. El objetivo del apóstol Pablo cuando escribía era alimentar la fe de ellos, fortalecer la unidad de la iglesia y guiarlos en el camino pues de su vida cristiana, de seguir a Cristo. Cuando nosotros lo miramos desde esta perspectiva, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, uno entra como en perspectiva y uno dice, ok, se trata de eso. Y el ejemplo de la iglesia de Tesalónica dista de lo que tal vez la iglesia del Señor en muchos lugares en este tiempo hace. No es consono. Cuando usted mira el ejemplo de la iglesia de Tesalónica y mira la iglesia actual, hay muchas cosas que no cuadran, que no están conforme a lo que la palabra de Dios muestra de lo que debe ser la iglesia como un organismo vivo. Yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es la mayor o más grande división que tal vez usted piensa que hay en la iglesia? ¿Cuál es la más grande división que usted tal vez piensa que hay en la iglesia? A ver, ayúdeme. ¿Le viene algo a la mente que usted diga, oye, yo creo que es esto? ¿Cómo? La falta de sujeción. ¿Qué más? La interpretación de las escrituras. ¿Algo más? ¿Cómo, hermana Jovelis? Una interpretación personal, privada de la palabra, que no debe ser, porque la Biblia no es de interpretación privada. Ok, alguien dijo que la división más grande en la iglesia no es por raza, no es por clase social, no es por nivel educativo, sino por la percepción que se tiene de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Ahí le explico. Es como que si en la iglesia hubiéramos creado una clase alta, es decir, los que están aquí en la plataforma, o una clase baja, los que están allá en la silla. Esa es la más grande división que la iglesia tiene. Los de la clase alta, entre comillas, los que están en la plataforma, y los de la clase baja, entre comillas, los que están sentados en la silla. Y es preocupante que alguien pueda pensar que cumplir con la misión, servir al Señor, se circunscribe nada más a ejecutar un instrumento, o a dirigir, o a predicar, o a hacer alguna de las cosas que se hacen aquí en la plataforma. Eso es solo un aspecto
Cuando yo escucho que alguien dice, oye, yo quiero servirle al Señor, lo primero que deberíamos hacer, si realmente queremos servir al Señor, es enfocarnos en la misión y cumplir con la misión. Si yo estoy haciendo la misión, hermano, ya estoy sirviendo ya. Entonces, esa es la más grande división. La división de la plataforma y la división de los que están sentados en la silla. Esa está comprobado con estadísticas y todo. Hay algún tipo ahí de discriminación. Hermano, esa separación es peligrosa porque minimiza el papel que cada uno de nosotros como creyentes jugamos en el plan de Dios. Es más que estar en la plataforma y es más que estar sentado en esa silla. Nosotros tenemos un propósito, existimos por un propósito por el cual el Señor nos llamó a nosotros. Pablo, al escribir a los tesalonicenses, no solo se dirigía a los líderes. Cuando él está escribiendo aquí, él no le está escribiendo directamente a los ancianos o al liderazgo, no, sino a toda la congregación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo reconocía que la misión es la responsabilidad compartida de todos los miembros de la iglesia. Todos nosotros tenemos un lugar en la misión. Y la misión no es solamente para una élite de la iglesia o para los ancianos o para el que tiene el don del evangelista o para el que tiene algún tipo de habilidad desarrollada. No, es para todos. Entonces, es una responsabilidad compartida por cada miembro, desde el más pequeño hasta el más grande. Hermano, es importante que nosotros veamos la iglesia del Señor como una comunidad misional. Nosotros existimos para el cumplimiento de la misión de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y todo lo que no se reproduce según su naturaleza está destinado a morirse. Está destinado a morirse. Y nosotros, nuestra naturaleza como iglesia es misionera. Porque nosotros nacimos de allí. Como Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. O sea, el más grande misionero es nuestro Señor Jesucristo. Fue enviado por su Padre para la salvación de todos nosotros. Esto es fundamental, hermano, para nosotros poder cumplir la misión de Dios. Este mensaje responde a la gran pregunta, ¿por qué la iglesia se desenfoca de la misión de Dios? Yo le decía al pastor Henry ahorita hablando, le decía, porque siempre nos estamos haciendo nosotros como pastores esa pregunta, pero ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia, uno arranca y al final termina desenfocándose de la misión de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos desenfocamos de la misión que el Señor nos ha encomendado? Todos los miembros, no solo los líderes, debemos asumir la responsabilidad de cumplir la misión de Dios. Las palabras del apóstol Pablo, aunque están escritas aquí a una iglesia específica, se aplican a todas las iglesias de hoy. Justamente esta palabra de la carta a los tesalonicenses aplica directamente a todas las iglesias de hoy, incluyendo la nuestra. O sea, donde estamos nosotros y acá, la iglesia evangélica Dios de Salvación Vista del Sol. ¿Por qué? Porque teológicamente esta es una carta universal. Esta es una carta universal. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo allá, aunque él no lo estaba pensando directamente, lo estaba haciendo para nosotros hoy, en este día y en esta bendita hora. Se estaba escribiendo esa carta también. Porque esta es una carta universal. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que somos llamados a participar activamente en la obra de Dios. ¿Somos llamados a qué? Activamente. ¿Cómo será eso de participar activamente en la obra de Dios? ¿Cómo? Dispuestos, siempre. Comprometidos. Hermano, no solo ser espectadores pasivos. Cuando nosotros no estamos comprometidos activamente, seguramente es porque estamos siendo espectadores pasivos. Seguramente. Y es evidente que el apóstol Pablo no solo le escribía a la iglesia de Tesalónica para echarle todas las flores que usted lee allí, que leímos. No era solamente para elogiar su fe, sino que el apóstol Pablo destacaba el amor de ellos, porque el amor de ellos, cuando usted revisa todo lo que él dice allí, todo se traduce en acción.
Todo lo que él describe de la iglesia de Tesalónica se traduce en acciones concretas. Usted es tal cosa porque hacían esto. Usted es tal cosa porque hacen esto. Usted es tal cosa porque hacen esto. O sea, no eran solo cualidades así como que subjetivas, no, eran acciones que ellos hacían, que se podían ver, se podían constatar. Hermano, hoy, este es un llamado a la acción para todos nosotros. Hoy, este es un llamado a la acción para todos nosotros. Justamente para esta iglesia, que ha pasado todo un proceso de establecimiento, de escribir un plan, de volver a la doctrina, de aprender, de recibir, de formarnos. Bueno, hermanos, llegó el momento. Este es un día para la acción. Porque no es solamente recibir y estar llenos de conocimiento, sino transformación y fruto, resultado que muestre que evidentemente hay acciones concretas que respaldan lo que Dios ha estado haciendo con nosotros como iglesia durante todos estos años. Era contrario a lo que ocurría hace 12 años. Era contrario porque había un altísimo trabajo evangelístico y se hacía y mucha actividad, mucho activismo, pero no había carácter. No había carácter. Y cuando no hay carácter, eso es desbaratar con los pies lo que usted hace con las manos. Si usted no tiene un carácter aprobado, usted lo que haga con las manos lo va a terminar desbaratando con los pies. Y eso era lo que pasaba con nosotros hace 12 años. Tenemos tantas células. Somos el evangelismo, hacemos, pero no había un carácter aprobado. No habían familias establecidas. No había una doctrina sana. Mucho más peligroso, había una mezcla explosiva porque si a usted le dan un vaso de gasolina, usted no se lo toma, pero si a usted le dan una gota de gasolina en un vaso de leche todos los días, un día lo terminarán matando. Y eso era lo que pasaba con nosotros. Pero hoy, después de todo lo que ha sido, lo que ha hecho el Señor estos años con nosotros, este es un día, es un llamado para la acción. Este es un llamado para la acción. Pablo habla del trabajo de ellos, hermanos, de la fe, del amor y de la esperanza de los hermanos de la iglesia en Tesalónica. No se trata de sentimientos simplemente o de palabras vacías, de emoción, no. Se trata de un compromiso activo que se ve manifiesto en la vida diaria, en el devenir, aún en los pequeños detalles. El apóstol Pablo, una de las cosas que resalta de la iglesia de Tesalónica era la esperanza que ellos tenían frente a las tribulaciones, hermano. ¿Por qué? Porque es fácil perder la esperanza cuando nosotros enfrentamos dificultades. Uno puede decir, Dios provee, Dios sana, Dios sustenta, pero cuando vienen las dificultades, ahí hay que ver, hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que ver. Pero los tesalonicenses demostraron la verdadera esperanza que no se apaga, incluso en medio de la persecución, de las dificultades y del dolor. Allí es donde nuestra esperanza no se debe apagar. Justamente allí, hermano. Y hay una frase que usa ahí el apóstol Pablo y dice, y partiendo de vosotros, esa palabra es clave, porque los de Tesalónica, los hermanos, no solo recibieron el evangelio, sino que dice allí que se convirtieron en una fuente de inspiración para los otros. Veamos lo que dice el versículo 8. Ahí en el capítulo 1, si alguien lo puede leer. Wow, ¿no? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínese que usted le vaya a predicar al vecino y mire que tengo que presentar, no, ya el vecino allá que es cristiano, ya me predicó, hermano, y yo recibí al Señor. Eso era lo que pasaba con los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo, en su trabajo misionero, ellos iban, no, aquí ya hablaron ya.
Los hermanos de Tesalónica ya hicieron el trabajo aquí. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Impresionante la fidelidad de esta iglesia. Hermano, ese es el verdadero testimonio de una iglesia que vive su fe. Este es el verdadero testimonio de una iglesia que vive su fe. Qué palabras tan poderosas e inspiradoras, hermano, en este pasaje, en esta mañana. Es extraordinario, esto es extraordinario, cómo la historia de la iglesia de Tesalónica nos desafía a repensar nuestras ideas, nuestro concepto de lo que realmente es la misión de Dios, de cómo nosotros podemos enfocar nuestra vida en la misión de Dios. Inclusive de las tribulaciones, de la riqueza, de la pobreza, porque ellos eran un ejemplo. Hermano, les recuerdo, era la iglesia de las 3P, era una iglesia pequeña, pobre y perseguida. Para algunos a lo mejor no calificaba. La iglesia de Tesalónica era extremadamente pobre, hermano. Esta es la misma iglesia de Macedonia que el apóstol Pablo decía que eran tan pobres, pero dieron más allá de su fuerza y querían sacarse los ojos y ofrendarlo para el sostenimiento de la obra. Es una iglesia apasionada por la misión de Dios. Así es uno cuando uno es apasionado por la misión de Dios, hermano. Uno lo da todo por el todo. Hermano, la iglesia de Tesalónica era extremadamente pobre. Es fácil, hermano, romantizar la idea de la iglesia primitiva sin reconocer las dificultades que ellos enfrentaban. Usted lo ve aquí en la Biblia, lo lee, pero cuando usted va e investiga en la historia, wow, usted se va a conseguir con cosas impresionantes, que la historia también cuenta sobre la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Pero era una iglesia que Pablo estaba elogiando y no era rica, no era una iglesia, según el concepto humano, poderosa, no, pero era una iglesia que a pesar de su pobreza tenía una fe inquebrantable y tenía una pasión por compartir el evangelio. Esta iglesia, cuando ahí dice que ellos habían llenado todo, es porque esta iglesia tenía una pasión, una fe inquebrantable y una pasión por compartir el evangelio. Cuando yo elaboraba este sermón, la verdad que reflexionaba bastante, porque una de las cosas que pensaba era cómo muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo material y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Y esta iglesia era generosa, a pesar de su pobreza, su testimonio es un testimonio del verdadero amor de Cristo. El apóstol Pablo dice allí, en donde leímos, que ellos abundaban en riquezas de generosidad. Hermano, esto es un recordatorio para nosotros en esta mañana, que la verdadera riqueza no se mide por el dinero, no da más el que más tiene, da más el que más ama. Eso tú lo puedes comprobar con la Biblia. Hay muchas menciones. No se mide por el dinero, sino por la generosidad y por el amor que nosotros compartimos por el Señor, por su obra, por los demás. Y por eso digo que este es un llamado a la acción para todos nosotros. Hermano, es hora de dejar de un lado nuestra mentalidad de escasez y cómo esta iglesia empezar a ver las oportunidades para compartir el evangelio y las bendiciones que el Señor nos ha dado, por pequeñas que sean. Por pequeñas que sean. Textos como este nos inspiran a ser más generosos y a enfocarnos a compartir el evangelio de salvación. Hermano, a lo mejor es lo que te voy a decir. Yo no soy el mejor referente cuando la gente me viene a hablar de necesidades, que si quiere emigrar, que si tiene... Yo no, hermano. El consejo seguramente que yo le voy a dar, a lo mejor le va a chocar, porque yo soy siervo a tiempo completo y a dedicación exclusiva. O sea que yo me abandoné en las manos del Señor. Entonces a lo mejor la respuesta que yo le voy a dar no le va a gustar mucho. Entonces, por eso digo esto.
no importa mi situación económica. Porque la iglesia de Tesalónica, a pesar de ser pobre y perseguida, logró difundir la palabra de Dios con gran impacto. Una iglesia pequeña, pobre y perseguida, logró difundir el evangelio con un gran impacto. Dice ahí Macedonia y Acaya. Cuando yo estuve investigando, inclusive Acaya ya era intercultural porque era otro grupo étnico y quiere decir que enviaron misioneros y quiere decir que tuvieron que prepararlo en esa lengua para que pudieran ir a hacer la misión allá. O sea, cuando ahí dice allí que ellos fueron, es como lo mismo que Jesús dijo allá en Hechos 1:8. Jerusalén, Samaria, toda Judea y hasta lo último de la tierra. Sí, la historia, investigue y usted va a ver que la historia dice que después de esta mención del apóstol Pablo, los próximos 100 años, en la iglesia de Tesalónica envió misioneros a India, a Irak, a Afganistán en su momento. Eso está escrito, está registrado, hermano. O sea que lo que el tesalonicense dice hoy aquí de la iglesia tiene su respaldo histórico inclusive. Wow, esa es la inerrancia de la palabra de Dios. Qué impresionante. Entonces, hermano, la iglesia de Tesalónica, a pesar de ser pobre y perseguida, logró difundir la palabra de Dios con gran impacto. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto se debió a su firme convicción, su fe en la palabra de Dios y que era una iglesia valiente. Esta iglesia sabía que esto no era palabra de hombre, que el que mandó, el que ordenó la misión es Dios, Jesucristo. Y cuando usted sabe que no es palabra de hombre, que es palabra de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecerlo. Obedecerlo porque no es el hombre que me está mandando, es Dios. Entonces, hermano, la perspectiva sobre la pobreza es clave. Y ya que muchas veces la comparación, los criterios que nosotros a veces tenemos, a veces están distorsionados de la realidad. Porque cuando nosotros estamos preocupados porque se me rompió la pantalla del teléfono y quiero un teléfono nuevo, hay gente que seguramente en esta mañana ni siquiera habrá desayunado. Son perspectivas que no. Hay gente que está preocupada por eso, como digo, quiero cambiar de teléfono. ¿Qué preocupación? Hay gente ahorita, en esta bendita hora que nosotros estamos acá, que están pasando circunstancias mucho más difíciles que las que tal vez estemos pasando tú y yo. La persecución que enfrentó la iglesia de Tesalónica fortaleció su enfoque interno, hermano, su determinación para propagar el evangelio a pesar de las adversidades. Alguien me está hablando de la situación país y yo le digo, hermano, pero es que nosotros no podemos estar con la agenda del país, de la política. Nosotros tenemos nuestra agenda. Aquí está nuestra agenda. Imagínense que nuestra agenda esté determinada por lo que pasa en el país, por lo que pasa en las naciones. Vaya a decírselo a la iglesia perseguida en Irán, en Irak, en Afganistán. ¿No? Nosotros tenemos una misión, hermano, y tenemos que cumplirla y tenemos que cumplir esa misión hasta lo último de la tierra y hasta las últimas consecuencias. Porque es la misión que el Señor nos encomendó. La obediencia inmediata a la palabra de Dios es esencial para la vida de un creyente, hermano. La historia nos muestra como el llamado de Abraham, que el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Él obedeció al mandato divino de ir a las naciones. Y por esa obediencia a ese hombre, usted y yo estamos aquí en esta mañana. La iglesia de Tesalónica, aunque era una iglesia pequeña, una iglesia literalmente sin templo, demostró, hermano, que no se necesitan grandes recursos para propagar el evangelio a pesar de las adversidades. Lo que se necesita es determinación, hacerlo, hermano. Las últimas palabras de Jesús nos recuerdan la misión de hacer discípulos en todas las naciones.
Hermano, esa palabra sigue siendo vigente y relevante y urgente para todos los creyentes hoy en día. Eso que Jesús dijo allá en Mateo 18, 19 al 20, es urgente y es vigente y relevante para la iglesia hoy en día. Hermano, los apóstoles respondieron inmediatamente al mandato de Cristo. Ellos llevaron el mensaje de salvación a diferentes partes del mundo, con todas las cosas que podamos decir, pero ellos lo hicieron. Y cuando usted mira la historia de cómo murieron los apóstoles, murieron en el destierro, dispersos, y muchísimos bajo martirio, a excepción de Juan de Patmos, que fue un tipo de martirio porque fue desterrado. O sea que no vivieron una vida color de rosa. Su vida era una vida de ejemplo de valentía y de dedicación. Es un ejemplo para nosotros como iglesia en la actualidad, hermano. Algo que menciono en el principio es que necesitamos tener un cuadro completo de la misión de Dios. Y tener un cuadro completo de la misión de Dios es entender que la iglesia es como una pieza, una sola pieza dentro del gran rompecabezas que entra dentro del plan general de Dios, del reino de Dios. Con esto digo, no debemos centrarnos en nuestras propias necesidades, sino en la misión de Dios. El error que cometemos nosotros es que cuando como iglesia nos convertimos en una iglesia consumista, que todo lo que producimos es para nuestro propio consumo. No nos centremos únicamente en nuestras necesidades, sino centrémonos en la misión que el Señor nos ha encomendado. El reino de Dios está compuesto por personas de todas las etnias y naciones. Ese es el verdadero cuadro completo. Lo que Juan vio, el mismo que dijo que el Señor ha hecho llover sobre los samaritanos fuego, destrúyelo. Fue el que el Señor le mostró el cuadro completo. Le dijo, mira, ve, ahí hay de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, ahí están. Este es el cuadro completo de lo que yo quiero, el Señor le mostró. Discípulos de todas las naciones de la tierra. Entonces, hermano, la misión de Dios, la misión de Jesús trasciende a la construcción de templos. Los templos son opcionales. Lo que importa es la expansión del evangelio de Jesucristo. Hermano, tampoco podemos pensar que Dios existe para cumplir nuestros sueños. No, Dios no existe para cumplir nuestros sueños. No, más bien nosotros existimos para cumplir los sueños de Dios. Y el sueño de Dios es que su reino sea expandido, que la misión que Él nos ha encomendado sea hecha, sea realizada, hermano. Entonces, la importancia de cumplir con la misión de Dios es fundamental para los creyentes, para los cristianos, hermano. Y eso tiene que ver con compartir el evangelio, hacer discípulos, vivir en el propósito que glorifica el nombre de Dios. En esto es glorificado el Padre, en que ustedes lleven mucho fruto, dijo Jesús. Hermano, muchas de nuestras reacciones como familia, y con esto quiero finalizar, resalta la necesidad de nuestra confianza en Dios. Muchas de nuestras reacciones, la manera como nosotros reaccionamos a lo que ocurre, a la situación país, a la salud, a todo lo que nos pasa, habla, hermano, de que debemos revisar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando la miramos a la luz de esta iglesia, de este pasaje, hermano, a pesar de los peligros, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, nosotros debemos seguir adelante y cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho. A pesar de todo. Como la iglesia de Tesalónica, hermano, insisto, que aunque era pequeña, pobre y perseguida, ella recibió la palabra del Señor con seriedad y compromiso para cumplir el sueño de Dios. Entonces, el sueño de Dios es que al final veamos el cuadro completo que vio Juan, que todas las naciones, todas las etnias de la tierra le adoren. Hermanos, y nosotros como iglesia del Señor hemos sido llamados como un instrumento de Dios para cumplir con este propósito. Qué responsabilidad, qué privilegio. La iglesia de Tesalónica nos enseña
que la obediencia a la palabra de Dios nos anima a que en medio de la pobreza, en medio de la persecución, en medio de la adversidad, no nos olvidemos que somos parte de un cuadro mucho más grande que nosotros mismos, el reino de Dios. No nos quedemos complacientes, seamos valientes y apasionados en nuestro compromiso con la misión de Dios. Vivámoslo, hermano. Así sea arrastra, así sea boqueando, muramos con las botas puestas, cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado, hermano. Todo lo demás, bueno, hermano, el Señor nos ayudará. Porque Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, yo voy a estar con ustedes todos los días. Eso es lo que significa que el Señor no nos ha mandado a nuestras propias expensas. Nos ha mandado con su respaldo. Dice, yo los mando y yo voy con ustedes. Yo los voy a ayudar. El problema es que no nos hemos dispuesto a hacerlo. Cada miembro de la iglesia debe asumir su papel en la evangelización, enfocando su vida en la misión de Dios en medio de cualquier circunstancia, siendo obedientes a la palabra de Dios, teniendo un cuadro completo de la misión y haciendo todo para la gloria de Dios. Hermano, que Dios nos ayude a comprender que es necesario enfocar nuestras vidas en la misión de Dios, que es necesario obedecer la palabra de Dios, que es necesario mirar el cuadro completo de la misión de Dios y que debemos cumplirla si verdaderamente queremos glorificar el nombre de Dios. Yo en este momento, antes de orar, hermano, quiero invitarles a reflexionar allí, de manera personal, cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Será que estamos dispuestos a unirnos a la gran obra de extender realmente el reino de Dios en todas las naciones? ¿Será que verdaderamente estamos dispuestos a sacrificarnos por el evangelio? Pido al Señor que la pasión por la obra de Dios se encienda en nuestros corazones y que todos respondamos con un sí a la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Queremos darte las gracias por tu palabra que es perfecta, que es viva y que es eficaz. Tu palabra nunca deja de ser, no pasa, Señor. Tan poderosa. Esta carta que se escribió allá, hoy está tan vigente, Señor. Gracias. Solamente te pedimos que nos perdones cuando nos hemos desenfocado de la misión que tú nos has encomendado, Señor. Y ayúdanos a asumir, Señor, ese rol, el papel que nos corresponde en la evangelización, en el hacer discípulos, en la misión tuya, Señor. Que no haya circunstancia, ninguna situación que sea motivo para nosotros no ser obedientes a ese comando que tú nos has dado. No ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a mirar el cuadro completo, que un día se consume ese plan y que nosotros podamos saber que vamos a llegar hasta allá, Señor. Y que finalmente todo lo que hagamos te dé la gloria a ti, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a comprender que para poder enfocarnos en la misión que tú nos has encomendado, es necesario que obedezcamos tu palabra. Es necesario, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mi hermano. Denle un aplauso al Señor.